Y luego es muy importante, quería aquí resaltar que donde creo que hay un espacio de mejora y de trabajo muy interesante es en las figuras que existen y que en España también hemos tenido, pero que están un poco ahora mismo abandonadas o no tienen el protagonismo que podrían tener, que es estas figuras de los standards editors o de los comités de redacción o del defensor del lector, porque son las figuras que dentro de una empresa de medios pueden dar cumplimiento a todas estas políticas y todos estos códigos. Asumimos que nuestro derecho a la información veraz es un derecho de que alguien debería darnos información veraz, pero como muchos derechos que son de naturaleza híbrida, el derecho a la información veraz requiere de un esfuerzo de aquel que va a ejercer el derecho, y ahí yo creo que hay un elemento que es clave. O sea, yo puedo ejercer mi derecho a la información veraz, pero necesito tener determinadas costumbres, determinadas prácticas que me acaben permitiendo garantizar ese derecho, porque por mucho esfuerzo que hagan los periodistas, si yo decido buscar mi información en fuentes corrompidas, por decirlo de alguna manera, estaré desperdiciando ese derecho, ¿no? Resulta, para quien no lo sepa, que en nuestra actual Constitución del 78 se incluye que los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados de forma veraz. Este pequeño detalle hace que se deba analizar, cuestionar y trabajar de modo constante el rol y el funcionamiento de los medios de comunicación. Y se debe hacer en un actual escenario complejo en el que conviven, junto con los medios, las grandes tecnológicas, instituciones políticas y múltiples actores digitales que se han ido incorporando a lo largo de estas últimas décadas. Y es que vivimos en un contexto de una democracia posmediática, como lo explica nuestra invitada de hoy, Elena Herrero Bemón, autora del libro Gobernanza de medios, el derecho del público a la veracidad en el entorno digital. Abogada y periodista, es cofundadora y directora de Trosfera, think tank especializado en la ética aplicada y la deliberación para combatir los nuevos riesgos de la innovación tecnológica. También es miembro del Comité Ejecutivo del Observatorio de Medios, que nace con la misión de promover y fortalecer una cultura de gobernanza y transparencia en los medios de información de España y Latinoamérica. Además, hoy también nos acompaña un amigo y compañero de esta casa, que es Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense y, entre otras muchas cosas, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia, y que es el autor del prólogo del libro de Elena. En su currículum solo tiene una pequeña mancha y un defecto que es del Atleti. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bienvenido, Elena. Bienvenido, Rafa. Un placer estar aquí, David. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar. La idea hoy es que hablemos un poco, coger como excusa el libro que has publicado, Elena, y que es tu adaptación a formato libro de tu tesis doctoral, del que este señor ha sido el responsable, el director de esa tesis, pero sobre todo es un poco la excusa para que hablemos un poco sobre todo el tema de gobernanza de los medios, que en el momento en el que estamos tiene mucha cosa sobre la que hablar, y que creo que a la industria de los medios, y que es a lo que nos dedicamos aquí en Bisoci, creo que es un tema que, aunque yo personalmente no lo tengo en las conversaciones diarias, cotidianas con toda la gente con la que tratamos dentro de las redacciones, el trasfondo siempre está allí. Y al final uno, cuando se para a pensar, siempre hay un trasfondo en el que se habla que tiene que ver mucho todo el tema de gobernanza de medios. Para empezar, os voy a comentar una conversación que tuve la semana pasada con un amigo mío en WhatsApp. Tampoco no es nada privado porque no es nada relevante, o sea que lo puedo decir sin ningún problema, pero que me gustaría que, como punto de partida, para que luego me pudierais explicar vosotros un poco la opinión sobre el respecto de esa conversación que puede tener. La conversación es con un amigo mío del instituto, un antiguo alumno del instituto en el que yo estuve en Palma de Mallorca, que él es arquitecto, ahora mismo no ejerce de arquitecto y está como profesor en un instituto de enseñanza secundaria. Por lo tanto, es un perfil de una persona, además es una persona siempre pues muy interesada por toda la actualidad política, que tiene muchas inquietudes, es decir, una persona que siempre está ocupada y siempre se ocupa de poderse informar, ¿no? Y me dijo lo siguiente la semana pasada. Me dice: David,
¿conoces a Fonseca? Me dice, personalmente quiero decir. Me digo, Fonseca, ¿qué Fonseca? Y me dice, es un youtuber que trata de temas de política internacional, especialmente política europea. Fue asesor de Rajoy. No sé, ahí te lo dijo Rafa. Pues sí, por si tú lo conoces. Y me dice, pensaba que quizás sabías quién era. Y digo, pues no. Lo miro su canal de YouTube, pero a lo que voy es lo último que me contó por WhatsApp. Me dice, la verdad, hace unos vídeos muy buenos. Para los que no vemos noticias ni leemos periódicos, nos ayuda a no ir como cavernícolas por el mundo. Esto te lo dice un perfil de una persona con una persona que se supone es una persona formada, con inquietudes, que quiere informarse. ¿Qué os sugiere esta conversación? Uy, pues es que es la conversación. Yo por lo menos, supongo que por el tema que me ocupa, es de lo que estoy todo el día hablando con un montón de colegas. De hecho, Rafa y yo estamos en un chat y este es el tema que siempre sale. Mi reflexión al respecto es que el periodismo, que es de lo que yo creo que lo esencial, o por lo menos mi batalla o mi vocación, y por lo que estoy haciendo todo el trabajo que estoy haciendo, es por poner en valor el periodismo. ¿Quién desarrolle, quién cree, quién divulgue ese periodismo, esa información, es para mí un poco secundario? Al mismo tiempo, creo que el periodismo entendido como información contrastada, bajo la promesa de la objetividad y de la imparcialidad, información verificada, creo, y esto me lo comentó en alguna ocasión uno de los también grandes expertos en la materia, que es Ángel Arrese, que no solo es un profesor de universidad, sino que también ha sido periodista muchos años de su trayectoria, es una obra colectiva, que para mí es un elemento fundamental. El periodismo, cuando se trata de información que nos afecta a todos, y sobre todo cuando se trata de abusos de poder, corrupción, para lo cual se requiere un periodismo de investigación, soy muy escéptica con que un influencer o un opinador pueda verdaderamente llevar a cabo eso si no lo hace en colaboración y de una manera metodológica con otros periodistas o con otros influencers. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cambio, de transformación. Los medios tradicionales, tal y como los hemos conocido, están en un proceso de transformación y el resultado final todavía no lo sabemos. Pero no creo en esto de los medios tradicionales están todos comprados, ¿no? Que por resumirlo mucho, y la libertad y la independencia está en las redes sociales. O sea, este titular blanco y negro a grandes rasgos, yo lo cuestiono constantemente porque creo que hay cosas buenas en ambos lados y que el modelo resultante de toda esta transformación tecnológica que estamos viviendo está por definir y que hay todavía muchas incógnitas. Pero si mantenemos, como siempre, los grandes fundamentos y los grandes principios, si los de alguna forma los protegemos, y al final vuelvo al concepto de periodismo como esa información que se produce de una manera independiente, de una manera diligente por parte de un grupo de gente, porque eso es muy complicado. Ya para empezar, si solo estamos hablando de una persona haciendo periodismo, siempre va a estar sujeta a sesgos. Precisamente el incorporar en las redacciones una cierta pluralidad, una cierta diversidad y que puedan contrastar otros lo que tú estás tratando de desarrollar, esto es también algo muy habitual en el ámbito académico y en el ámbito científico. Se necesitan pares que revisen lo que tú has desarrollado como científico. En el ámbito del periodismo dejamos todo en manos de un influencer. ¿Hasta qué punto estamos dejando, hasta qué punto eso que te comentaba tu amigo es más déjate en manos de una cámara eco, ¿no? O sea, de
no sé, ahí no me he expresado bien, pero quiero decir con esto que un individuo tiende más al sesgo que cuando estamos en colectivo, ¿no? Por eso las mejores decisiones se toman en grupo, ¿no? Entonces, bueno, esto es mi reflexión a priori. No sé qué opina Rafa al respecto. Mójate, Rafa. Empiezo con un disclaimer. Es que no solo conozco a Fonseca, sino que soy buen amigo suyo porque trabajamos en la campaña de 2011 durante unos meses intensos antes de que se fuera a la República Checa y montara su proyecto, su canal. De VisualPolitik, luego... Exacto. Entonces, o sea, creo que, por añadir algo a lo que dice Elena, depende mucho de lo que ofrezca, o sea, de lo que se ofrezca y del tipo de periodismo que se ofrezca, porque en el fondo, o sea, Fonseca creo que lo que es un divulgador. Él no busca noticias, no trata de, o sea, no trata de dar novedades, sino que lo que trata de hacer, y me parece que en eso es un genio y las audiencias, o sea, la audiencia le respalda, por así decirlo, aunque esto no debe, o sea, no es suficiente, pero es capaz de trabajar a fondo y con mucha seriedad, y de eso soy testigo, los temas, y luego hacer un producto de divulgación bastante largo, bastante reflexivo, que no se ajusta a las lógicas y a los tiempos habituales de los medios de comunicación, sino que es podríamos decir, un periodismo especializado de contexto, en el que se basa en divulgar cosas que han publicado otros, normalmente citando quién lo ha publicado, cuáles son sus fuentes, y creo que ese trabajo lo hace con seriedad y lo hace bien. Y gracias a la forma que tiene de divulgarlo, de difundir estas cosas, y en serio a la seriedad con la que trabaja los temas y el rigor con lo que lo hace, pues le permite ocupar un nicho distinto, no sé si me explico, en el que en este caso, o sea, podríamos decir que no es un influencer aprovechando su fama para transmitir información o para trasladar información, sino que es una persona que ha construido su prestigio, pues como difunde en redes sociales, habrá que llamarle influencer, pero es una persona que ha construido su prestigio con su producto, o sea, al que no conocía a nadie y que después de 10 años hablando de política internacional o elaborando o realizando programas especializados en política internacional, pues ha conseguido tener un gran público no solo en España, sino realmente en todo el mundo. O sea, porque además una de las virtudes que tiene y que son menos habituales en la lógica del influencer es que elabora los programas, o una buena parte de sus programas los elabora en inglés. O sea, que podemos hablar que este ejemplo, ¿vale? Que simplemente es una anécdota y es un ejemplo, pero podríamos hablar de que Fonseca forma parte de uno de sus nuevos actores dentro de la esfera digital, ¿vale? Que se incorporan al consumo de noticias, por decir de alguna manera, pero que quizás no sería un influencer como generalmente la mayoría de gente tenemos ese concepto de influencer, que está un poco pues bueno, mediatizado sobre todo por otros ámbitos, que no está tanto con el consumo de contenido de actualidad política, sino que es un buen creador de contenido especializado en unos temas concretos y que a través de su trayectoria es una persona que dentro de los nuevos canales y las nuevas vías de consumo hay gente, hay ciudadanos que ya lo tienen en cuenta y que lo ponen a la misma altura que lo puedan poner del consumo de noticias de un medio especializado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, y yo creo que eso hace bien, no sé si me explico, eso complementa, o sea, tú no puedes informarte exclusivamente de eso porque entonces probablemente no te enteres de la mitad de la actualidad, pero sí que sirve para profundizar, para dar contexto o para conocer cosas que los medios de comunicación muchas veces no tienen, o sea, no tienen capacidad, no tienen interés, porque no llega a grandes audiencias, llega a audiencias muy especializadas que los medios hoy en día no tienen recursos económicos para que les salga rentable, ¿no? Y creo que eso nos pone también sobre la mesa o sobre la conversación otro de los grandes temas de la actualidad, que es que los medios de comunicación hoy en día pues tienen muchos menos recursos para hacer un periodismo más serio, más profundo, o para tener antenas, podríamos decir, o sensibilidad en muchos lugares, ¿no? Estamos viendo como muchos medios de comunicación llevan años cerrando corresponsalías, por ejemplo, lo que les hace mucho más difícil en este ámbito internacional, pues dar una cobertura
adecuada, sosegada y profunda, o por la propia limitación de los espacios, incluso en el ámbito digital, donde hay un cierto conocimiento de que más de X líneas no se leen, más de 800, 1000 palabras, pues no apuestan o apuestan de manera experimental o a veces marginal por este tipo de productos que a lo mejor una persona así sí que se puede permitir, ¿no? Es curioso que tu amigo hablaba, por un lado, de... el comentario de tu amigo iba en esa línea de, bueno, yo sigo a Fonseca y así evito caer, ¿no?, en la información tan corrompida, ¿no?, de los medios Sí, tradicionales, su ¿no? mensaje en concreto es: escucho a Fonseca, es decir, escucho a un creador de contenido que no lo tengo identificado como un periodista ni como un medio de comunicación, pero además me dice, porque no leo noticias o no consumo noticias, ¿vale? Pero Es un poco él hace sí. el argumento de que los medios, o sea, que a diferencia de lo que comenta Rafa, y que yo creo que es la lectura adecuada de existen nuevos actores que complementan la labor de unos medios, la que están atravesando unas dificultades. Pero la creencia es no solo eso, no es que complementen, es que directamente son la alternativa porque los medios están atravesando una crisis de credibilidad y están, además, se perciben como medios corruptos. O sea, como Por eso os me interesaba sacar ese tema. ahí es donde Sí. yo creo que deberíamos de no caer en las dicotomías de está el ámbito de los medios tradicionales, que están todos corrompidos, o están todos comprados, están todos capturados, y está el ámbito de las redes sociales, donde emergen nuevos actores que son inmaculados, desde la perspectiva puramente ética, quiero decir, ¿no? Al mismo tiempo, Rafa, que esto no lo dice tu amigo, pero al mismo tiempo Rafa dice que Fonseca cita a las fuentes de medios de comunicación, porque sin esas fuentes no podría hacer su periodismo de divulgación, que para mí ese es el gran problema, y vuelvo a lo que he comentado al principio. ¿Quién genera el periodismo factual? ¿Quién lo está desarrollando? ¿Quién nos está trayendo historias basadas en hechos? ¿Quién lo hace? ¿Lo están haciendo los influencers? Sí, eso es clave. O sea, sin medios no habría Fonseca. Eso me parece que es una buena... Es evidente. Ya, pero la percepción del colega de David es que Fonseca es la gran alternativa porque los medios no le sirven y además tienen una percepción de los medios muy negativa. Esa es la percepción que a mí me queda del mensaje, ¿vale? Bueno, nos lo has leído literal, sí, y es lo que es. Literalmente es así. Es decir, que yo cuando lo leí, lo primero que se me vino a la cabeza fueron los datos en los últimos años del Instituto Reuters, del informe sobre el tema de la credibilidad de los medios de comunicación, con la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que eso pues, es una situación que existe, que se da, y que evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que eso no es, la conclusión de eso no es que ni todos los medios de comunicación están capturados, ni todos son corruptos, pero que evidentemente los medios de comunicación ya no son los únicos que tienen esa exclusividad a la hora de, cuando hablamos de información, de que un ciudadano se pueda informar, y que eso evidentemente lleva connotaciones positivas y negativas en cuanto a la incorporación de los nuevos actores. Es decir, hemos puesto ese ejemplo de Fonseca, pero podríamos poner otros ejemplos y entre comillas, que aquí en el podcast no se ve, de influencers que lo que hacen realmente es distorsionar, ¿no?, el poderse informar. Hay de todo en ese sentido. Sí, o sea, pero yo creo que esto nos pone otros dos temas importantes sobre la mesa, ¿no? El primero es que hay muchos influencers, como dice Elena, que se plantean a sí mismos o que se presentan a sí mismos como la alternativa ante las noticias y defienden este discurso, por así decirlo, de como los medios son corruptos, venir a mí como fuente fiable, ¿no? Y eso, evidentemente, además de no ser cierto, es la mejor forma de dañar esa percepción. Y lo segundo, que creo que también es relevante, es que es una percepción generalizada, es una percepción que es amplia o compartida por una parte de la población, y por una parte de la población no pequeña, en mi opinión, y es una percepción que, más allá de la distorsión que acabo de señalar, de aquellos que se plantean como alternativa a sí mismos, también debe tener algún fundamento real. No sé si me explico. O sea, tiene que ver con la falta de adaptación, en mi opinión, de los medios de comunicación a una época de cambio en el ecosistema informativo brutal, ¿no? Entonces, eso también es lo que yo creo
que tenemos que ver, que es, oye, ¿qué pueden hacer los medios para recuperar esa credibilidad que antes tenían de una forma más amplia y ahora han perdido, ¿no? Entonces, no es un planteamiento crítico ni negativo, es un planteamiento de decir, el problema es evidente que existe, al menos el problema de percepción, pero los problemas de percepción se acaban convirtiendo y por eso son problemas reales. ¿Y qué cosas pueden hacer los medios para recuperar esa credibilidad que es esencial para el sistema democrático? Vale. Os lo digo porque vamos a ir hablando de varios temas, pero creo que eso, de todo lo que habéis estado hablando ahora, es una parte importante para que tengamos fijado cuál es el escenario actual de todo el entorno, que es complejo, es un escenario complejo, y que en el libro vas explicando un poco en base a lo que tú llamas esa democracia posmediática, cuál es el escenario en el que ahora interviene medios de comunicación, grandes tecnológicas, instituciones, el propio ciudadano, que esos nuevos actores se han ido introduciendo y hay que ir contando con ellos en determinados momentos. Pero quería haceros también una pregunta muy concreta. A mí me pasó una cosa cuando empecé a leer el libro y que luego le pregunté también a parte de mi entorno demográfico, a la gente que yo conozco, y les hice esa pregunta, ¿no? En el libro, una de las primeras cosas que explicas es, y bueno, aquí tenemos un catedrático en Derecho Constitucional, que nuestra Constitución actual incluye, dentro de un artículo, que los ciudadanos tenemos derecho a que se nos informe de forma veraz, ¿vale? Yo hice un ejercicio, de los que yo hago, de ir preguntando a una serie de personas muy, muy del perfil de este amigo que os he dicho, ¿no? Y la pregunta concreta que les hice es, ¿vosotros sabéis que la Constitución nos ampara en que tenemos un derecho a ser informados verazmente? O sea, tampoco es nada científico, ¿no? Pero bueno, de unas 20 personas a las que pregunté, yo creo que hubo una o dos que yo creo que lo dijeron como podrían haber dicho lo contrario. Todas dijeron, no sabemos que no somos conscientes de que tenemos ese derecho. Vosotros, y hablando así en general, ¿creéis que la ciudadanía en general somos conscientes de que tenemos ese derecho o no? Yo creo que no. Yo creo que ni el colectivo de periodistas tiene Ni el colectivo de periodistas. Yo creo, o sea, me refiero que el tema tan técnico del adjetivo veraz, que es verdad que lo recojo porque es una innovación de nuestro texto constitucional, es decir, no figura en otras constituciones del entorno. Yo también he preguntado a muchos periodistas si tienen en la cabeza que está ese adjetivo en la Constitución española, y es verdad que no se conoce apenas, y luego tampoco se conoce cuál ha sido la doctrina del Tribunal Constitucional, que tuvo que desarrollar una doctrina para explicar a qué se estaba refiriendo el constituyente con veraz. Y todo esto es muy técnico, la gente no lo conoce y vamos, no, los ciudadanos no lo conocen y no lo conocen los periodistas, que son los más afectados, ¿no? O deberían de alguna forma conocerlo. Sí, yo creo que ahí hay un elemento que es clave, ¿no? Y que a veces se malinterpreta, o sea, que incluso aquellos que lo conocen mal, en el sentido de que interpretamos la veracidad, o sea, el derecho a la información veraz como el derecho a la verdad, y es distinto, ¿no? O sea, lo que exige la Constitución y lo que ha exigido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de manera permanente es la diligencia debida de aquellos que generan información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que las personas, o sea, que aquellos que están dentro del ecosistema informativo, o según la Constitución, hasta hace muy poco al menos, o según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y los periodistas tienen que respetar las reglas del juego a la hora de participar en el debate público, por decirlo de alguna manera, y ese deber de diligencia es el que se transforma en el derecho del ciudadano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso, o sea, asumiendo que la opinión pública no deja de ser el contraste de opiniones y diversas, pero todas, podríamos decir, elaboradas según un rigor técnico, según un respeto de las reglas del juego. Es cuando se rompen las reglas del juego cuando la opinión pública se pone en riesgo. No tanto cuando
pues por errores o por falta de contexto, por muchas cosas, pues la información no es del todo cierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender bien la lógica de la veracidad o la lógica de la exigencia constitucional nos permite entender el derecho, ¿no? Y aquí yo creo que hay un elemento que también es destacable, que tiene que ver con la interpretación o con lo que entendemos que es un derecho, que iría más allá. Y porque muchas veces entendemos que los derechos son algo, entendiendo la lógica de los derechos sociales y los derechos de participación, es algo que nos tienen que dar, ¿no? Entonces, asumimos que nuestro derecho a la información veraz es un derecho de que alguien debería darnos información veraz. Pero como muchos derechos que son de naturaleza híbrida, el derecho a la información veraz requiere de un esfuerzo de aquel que va a ejercer el derecho. Y ahí yo creo que hay un elemento que es clave. O sea, yo puedo ejercer mi derecho a información veraz, pero necesito tener determinadas costumbres, determinadas prácticas que me acaben permitiendo garantizar ese derecho, porque por mucho esfuerzo que hagan los periodistas, si yo decido buscar mi información en fuentes corrompidas, por decirlo de alguna manera, estaré desperdiciando ese derecho, ¿no? ¿Y crees que en eso hay un gap importante? Es decir, hay un vacío ahí por parte de los ciudadanos en general, que tenemos una falta de educación, una falta de costumbre por poder hacer ese esfuerzo. Es que yo creo que mayoritariamente pretendemos, por eso decía esto, que muchas veces lo que pretendemos los ciudadanos es que nos den la información que buscamos. No sé si me explico, independientemente de que sea veraz o no, ¿no? Y bueno, eso lo explica Elena en el libro. Por esa. Y que cuando no recibimos esa información que estamos buscando, que es la que queremos encontrar, pues pensamos que no se está respetando ese derecho a la información, y ahí es donde yo creo que está el principal error. No, yo quería comentar un tema en relación con lo que ha comentado Rafa, que es una matización muy importante. Efectivamente, cuando hablamos de veracidad, estamos hablando de una debida diligencia de la redacción o del periodista. Y ahí es interesante porque se abre un debate de si el método periodístico, o sea, si esa diligencia se puede diseñar a priori. Y hace un año más o menos estuve en Oxford en un programa que montó la Fundación Rafael del Pino sobre periodismo, y vino Alan Rusbridger, que fue editor del Guardian durante muchos años, es un periodista muy reconocido, y entonces justo decía que en esta era digital en la que nos encontramos, uno de los temas centrales es volver a definir el proceso periodístico. Es decir, él utilizó la expresión en inglés de craft, ¿no? El craft of journalism. Si es posible definirlo a priori. Es decir, si esa gran historia que siempre ponemos, ¿no?, sobre la mesa de esos dos periodistas del Washington Post que destaparon el Watergate, si ese proceso que ellos siguieron, que si veis la película de Todos los hombres del presidente se ve muy bien, se puede definir a priori y podría ser un proceso que determine el comportamiento de los periodistas a la hora de definir esa diligencia de la que hablaba Rafa, ¿no? Y ese es un gran debate porque no hay determinados autores que consideran que sí y determinados autores que consideran que no. Yo ahí no sé qué opináis, ¿no? Pero el proceso periodístico de, al final, aterrizar o demostrar ciertos hechos, pues puede llegar a ser, si me apuráis, hasta un poco chapucero, ¿no? O sea, porque tienes que hacer todo tipo de artimañas para que te digan los que no te quieren decir la verdad, para para ir confirmando esos hechos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver esa película todos los años. Primero porque yo creo que es la perfecta encarnación de lo que son dos periodistas que están motivados, incentivados por conocer verdaderamente qué pasó, ¿no? Sin presiones de ningún tipo, ¿no? Y esa es la gran prensa norteamericana que existió durante un periodo muy determinado de la historia de la democracia constitucional y que ha dejado de existir prácticamente porque ahora ya, como estamos comentando, los medios ya están también muy polarizados, no solo en países donde tradicionalmente siempre había habido una polarización. O sea, España, siempre los medios han representado intereses políticos o se han adherido, ¿no?, a los partidos, al posicionamiento ideológico. Sí. Pero eso en el mundo anglosajón liberal no era así. O sea, había un empeño
por la información factual que era más importante que la opinión. Sin idealizar, sí que es cierto que en el último tramo del siglo XX, porque hubo una confluencia de factores, sí que hubo un acercamiento a ese ideal de periodismo factual, ¿no? que se ejemplifica en esa historia, ¿no? Y yo creo que ahora es un poco lo que estamos tratando de hacer en el Observatorio de Medios, con la participación de muchos actores y diversos, es tratar de ver esa debida diligencia. Nosotros tenemos distintas áreas que estamos desarrollando y una es la creación y divulgación de contenidos, ¿no? Y dentro de ese área están las políticas de verificación. Y ahí no nos hemos metido muy en detalle porque no podemos definir con total detalle cómo tiene que hacer un periodista para destapar la información o para desarrollar eso que estamos diciendo que es información factual, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros, porque es un debate que se ha abierto muy interesante. Sí, o sea, desde el mundo del derecho, que es lo que pasa siempre, o sea, que entrar en... O sea, que sin haber trabajado nunca en una redacción es muy difícil saber hasta qué punto es posible establecer estándares o hay unos mínimos de diligencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el mundo del derecho lo que se suele hacer es interpretar, o sea, la ausencia... O sea, que la diligencia debida se interpreta casi prácticamente en negativo, ¿no? O sea, la ausencia de comportamientos fraudulentos que llevan a falsificar la información que se traslada o que acaba contaminando la información que se traslada, ¿no? Pero como dice Elena, muchas veces la obtención de información lleva a comportamientos que podrían ser interpretados como medios que alteran o que pueden alterar la propia realidad, ¿no? Pero yo sí que creo que hay algunas prácticas vinculadas con el contenido, y no es por ponerme de ejemplo, pero como empezaba antes advirtiendo del disclaimer de Fonseca, ¿no? O sea, hay algunas prácticas muy presentes en la prensa anglosajona, por poner un ejemplo, de cosas muy sencillas de hacer, que son unos mínimos de exigencia y que creo que muchas veces pues los medios en España o los medios de nuestro entorno no respetan a veces ni siquiera esos mínimos, ¿no? Y es muy habitual que medios o que periodistas que tienen una vinculación directa o que fuentes que tienen una vinculación directa con el asunto no señalen esa vinculación directa con el asunto, tanto en el texto como en una nota final, la desproporción habitual entre titulares y noticias. Hoy, por ejemplo, y lo digo porque es de hoy, pero me ha llamado especialmente la atención, hay un artículo, y sé que hablar de ejemplos nunca, o sea, no representa la generalidad, pero tiene mucho que ver con esta diligencia de la que estábamos hablando, ¿no? Hoy el diario El País titula sobre un caso de un ex cardenal peruano al que se le acusó en el año 1983 de abusos y que fue retirado por el Vaticano de sus funciones hace unos años. Titula algo así como un cardenal polémico y un depredador sexual. Dice literalmente, ¿no? En toda la noticia no hay una sola referencia a su comportamiento sexual. Todo tiene que ver con declaraciones polémicas, políticas. Y dices, bueno, ¿de dónde sale el titular? Es muy llamativo porque de verdad que me la he leído entera buscando la correlación entre el titular y la información. Entonces, parece que no quiero juzgar qué se está buscando, si es un tema de clickbait, si es un tema de mantener la noticia viva porque la información que existe es la que hay, y como es una información del año 1983, no parece posible que vaya más allá, pero llama mucho la atención y creo que entra dentro de estas lógicas de qué podemos exigir, cuál es el procedimiento, que no es solo el procedimiento de obtención de la noticia, sino muchas veces el procedimiento de divulgación, de publicación o de darle forma a esas noticias que se han podido obtener de una manera profesional. Yo recuerdo cuando el tema de los clickbaits y de los titulares es un eterno problema. Supongo que en la época del papel, cuando no estábamos en el ámbito tecnológico, no era el problema central, pero yo ya en el 2008, cuando entré en la redacción del Confidencial, siempre tenía algún tipo de conversación con el director a la hora de elegir los titulares, porque en muchos casos efectivamente no reflejaban el contenido del artículo al 100%, ¿no?
Y es verdad que ahí volvemos un poco al tema de cómo la tecnología está afectando el proceso de divulgación. Concretamente, el gran incentivo de muchos periodistas es ver su noticia como la noticia más comentada del día, la noticia más tuiteada, la noticia más difundida, ¿no? Y eso es, por un lado, pone de manifiesto dos cosas: cómo el modelo de negocio actual y los algoritmos pues no favorecen un periodismo factual sereno, ¿no? O sea, está todo muy polarizado. Y por otro lado, también, volviendo un poco a la cuestión que comentabas de cómo los ciudadanos pueden también ejercer algún tipo de responsabilidad, a mí siempre se me quedó en la cabeza una frase cuando hablaban de los algoritmos. Los algoritmos al final son un reflejo de las pulsiones, de los sentimientos, de las emociones de una sociedad determinada. O sea, no están diseñados por parte de la empresa tecnológica a priori, sino es, oye, este algoritmo va desarrollándose de esta manera porque así es como refleja de alguna forma ese ethos de la sociedad en la que está operando, ¿no? Y entonces los medios de comunicación al final se han tenido que sumar y subir al barco del algoritmo también. Eso explica por qué los titulares de los medios, si ya era un problema en el 2008, insisto, 2008, cuando yo entré en la redacción del Confidencial, y que el periodista tenía esa ansiedad por estar entre los artículos, que su artículo fuera uno de los más leídos y comentados, esto ya se ha disparado de una manera. En el 2025 es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y yo creo que distorsiona mucho este autor que yo sigo, Ezra Klein, que es un periodista del New York Times. Escribió un libro muy bueno, a mí me gusta mucho porque creo que están ahí todas las claves. En el 2020 escribió el libro que se titula Why We Are Polarized y hace referencia a este fenómeno, ¿no? De cómo las redacciones también han quedado de alguna forma marcadas por la lógica del algoritmo. Y ahí es donde los ciudadanos también tienen mucho papel que jugar, ¿no? O sea, hasta qué punto, bueno, pues podemos prestar atención, ¿no? Ayer escuchaba una conversación muy bonita entre una profesora de humanidades británica que ha escrito un libro hace unos meses sobre Hannah Arendt, ¿no? Y hablaba de cómo al final la reflexión, o sea, en una democracia, la relevancia que tiene el reflexionar sosegadamente sobre los temas. Y hacían referencia, bueno, pues a todo el concepto que preocupaba tanto a esta filósofa, ¿no? El concepto de veracidad y el concepto de pensar, ¿no? Y ya por aquel entonces Hannah Arendt también puso mucho el énfasis en el tema de la atención, ¿no? De la importancia de que un ciudadano cultive una atención y volvemos y ahí sacamos de nuevo otro melón importante de toda esta ecuación, ¿no? O sea, el tema de cómo nos están capturando progresivamente una atención hacia esa emocionalidad que condiciona tanto toda esa opinión pública. Sí, quizás en el libro hablas mucho de ese concepto técnico en el que tú tratas, que es el concepto de la captura de los medios, pero también hay una captura del individuo en la esfera digital, y que parte de esa captura tiene que ver mucho con los algoritmos, ¿no? De todos modos, y ahí sí que, por sacarle un lado muy positivo, en el transcurso de estos últimos 10 años, y aquí que hemos estado trabajando con las redacciones de los medios, en el ámbito sobre todo de redes sociales, ha habido una evolución positiva, porque también dentro del propio modelo de negocio de los medios de comunicación, en toda la parte digital, han tenido que ir variando. No por propia iniciativa de los medios, sino por propias decisiones que las grandes plataformas tecnológicas han ido tomando a lo largo de estos años en su relación con los medios, sobre todo en el caso de Meta, ¿vale? Y por no extenderme más, el escenario ha cambiado en estos últimos 10 años, en el sentido de que hace 10 años los medios de comunicación veían el mundo de las redes sociales o el mundo de las plataformas que ellos no podían controlar como un elemento de amplificación para generar tráfico a sus entornos digitales, donde ellos pueden generar ingresos. Y eso, por diferentes motivos, ha ido cambiando, y el enfoque que le tienen que dar a los medios de comunicación a esa misma situación es que tienen que trabajar no tanto en pos de conseguir el tráfico, que evidentemente lo tienen que seguir consiguiendo, sino en el trabajo más exhaustivo de conocer a sus audiencias digitales que van creando y trabajar todo eso, ¿no?
Por lo tanto, ahí dentro de los medios de comunicación hay una parte positiva que es que dejan de depender de ese aspecto o intentan trabajar en pos de depender de ese aspecto. Lo que pasa es que ahí surge otro elemento en el que siguen siendo dependientes de otros elementos digitales, como no puedan ser propiamente las redes sociales, ¿no? Pero dentro de todo ese contexto, y volviendo a lo que has dejado caer inicialmente con el tema del observatorio de medios, a mí hay un tema que me interesa mucho. Tú en el libro especificas que en el modelo de gobernanzas que explicas, modelo de gobernanzas de la empresa privada, etcétera, etcétera, con una herramienta muy potente como puede ser la transparencia, explicas, y si lo digo mal me corriges, que dentro del entorno de los medios de comunicación, los modelos de gobernanza, por decirlo de alguna manera, no hay un tipo de gobernanza, sino dos tipos de gobernanza, por decirlo de alguna manera. Uno, la gobernanza propiamente empresarial de la empresa del medio de comunicación, pero que luego hay que trabajar en un modelo de gobernanza informativa, ¿vale? Y en ese modelo de gobernanza informativa, en el Observatorio de Medios, que trabajáis con varios medios de comunicación aquí en España, explicas que no os centráis solo en ese modelo de gobernanza corporativo, empresarial, en el que el medio de comunicación tiene que, a través de unos indicadores, tiene que hacer un esfuerzo y un trabajo en pos de transparencia, su modelo de propiedad del medio, su modelo de financiación publicitaria, sino que además incluir la otra pata, que es el generar unos indicativos para que los medios de comunicación se esfuercen y hagan un trabajo por esos modelos de gobernanza informativos que entiendo que van dirigidos a esas buenas prácticas, eso que tú has explicado anteriormente, en el proceso cuando un periodista tiene que construir una pieza informativa, etcétera, etcétera. En el actual momento que estáis trabajando con esos medios de comunicación, ¿tú cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío en esa realidad que os estáis encontrando con esos medios de comunicación? En esa parte concreta me refiero. En la parte concreta de la redacción, o sea, todo lo que has explicado es relevante porque efectivamente cuando hablamos de gobernanza siempre se ha vinculado al buen gobierno de una empresa desde la perspectiva pues del consejo de administración. O sea, al final como el consejo lleva a cabo el propósito de la empresa atendiendo a una serie de estrategias, combatiendo una serie de riesgos, supervisando la labor del CEO, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, en el modelo que nosotros defendemos, hemos visto, a través de pues, mucho análisis y estudio de cómo lo hacen las empresas de medios, que hay mucho código deontológico de la redacción, mucho libro de estilo, mucho estatuto, hay muchísimo papel donde todos estos principios, todas estas políticas y procedimientos que tienen que seguir los periodistas, ponemos el ejemplo del libro de estilo del País, que es el pionero, pero luego muchas empresas periodísticas tienen estos códigos y vamos, no faltan. Es decir, hay en grandes cantidades, ¿no? El problema que nosotros vemos, y volvemos un poco a la gobernanza integral, es que por mucho código deontológico que tenga la redacción, ¿no? Si no tiene a un editor potente, independiente, que pueda de alguna forma proteger a la redacción de posibles injerencias, no sirven de nada, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer en el observatorio? Pues un modelo integral, y que también es el enfoque del libro, de la tesis, es un modelo integral donde tanto los propietarios de los medios como los que se sientan en el consejo, los que gobiernan el medio, deben tener presente el propósito de una empresa periodística, de una empresa informativa, de una empresa de medios, que es pues, divulgar una información de la mayor calidad posible, ¿no? Entonces, ¿qué compromisos llevan a cabo? ¿Qué políticas y procedimientos llevan a cabo a ese nivel de propiedad y de consejo y también de política de transparencia para salvaguardar ese propósito que luego lleva a cabo la redacción? Y ese es el modelo integral. ¿Cómo lo veo de vacío y de lleno en estos momentos? Pues creo que ahora mismo tenemos que hacer todavía mucho trabajo en el sector. Creo que falta unos años de cultura, porque todo esto al final tiene que ver mucho con la cultura periodística. Y también seamos realistas, y por eso creo que el observatorio tiene esa labor de acercar
ciertos estándares que en otras culturas funcionan de una manera mucho más natural. Es decir, en jurisdicciones que ahora, insisto, con el ámbito digital ya no funcionan estas lógicas como solían funcionar, porque ahora mismo con Trump en Estados Unidos y en Reino Unido, pues el ejemplo del Brexit lo dice todo. Ese bastión liberal que existía a priori en estas jurisdicciones, yo creo que eso ya está desapareciendo, ¿no? O sea, estamos entrando en nuevas lógicas, ¿no? Hay algunos que hablan del posliberalismo en estos países también, pero hay todavía vestigios. Yo creo que en Estados Unidos sigue habiendo determinados cabeceras y también en Reino Unido. En el mundo alemán, yo soy bastante defensora y he ido viendo cómo Alemania, aunque ahora Alemania tampoco puede ser referencia de muchas cosas, pero los países escandinavos y Centro Europa también han tenido una cultura interesante a la hora de proteger esa misión de los medios de información. Entonces, como estamos hablando de cultura, a lo mejor nunca llegamos en España a aproximarnos a las culturas de otros países, ¿no? Pues somos una cultura mediterránea donde, bueno, pues ha habido de manera tradicional, ha habido siempre ese acercamiento de la prensa al entorno político. Y eso a lo mejor es muy difícil de cambiar, ¿no? Pero sí que consideramos que puede haber podemos mejorar. Y luego es muy importante, quería aquí resaltar que donde creo que hay un espacio de mejora y de trabajo muy interesante es en las figuras que existen y que en España también hemos tenido, pero que están un poco ahora mismo abandonadas o no tienen el protagonismo que podrían tener, que es estas figuras de los standards editors o de los comités de redacción o del defensor del lector, porque son las figuras que dentro de una empresa de medios pueden dar cumplimiento a todas estas políticas y todos estos códigos, ¿no? Si existe en Estados Unidos, por ejemplo, es muy habitual que en todas las empresas exista un News Standards, que al final es una persona que se encarga de que la redacción, de supervisar que los periodistas están cumpliendo con los estándares de los códigos a los que se someten. Esta figura en España no existe apenas. O sea, News Standards, yo no creo que existan muchas empresas españolas que tengan esa figura. Es verdad que existen pues, los comités de redacción y los defensores. Hay 3 o 4 defensores del lector en empresas de medios españolas, pero creo que son figuras muy interesantes y que podrían hacer un trabajo mucho más protagonista que el que están desempeñando. Podrían tener un rol más importante, ¿no? En ese sentido. Vale. O sea, yo en ese sentido solo destacar una cosa que tiene un toque publicitario, pero creo que es relevante, que además de todo lo que ha dicho Elena, esa es la línea que adopta pues la Comisión Europea al aprobar la Media Freedom Act. O sea, que lo que está haciendo es tratar de ofrecer unos estándares en pro del pluralismo de los medios y en pro de, o sea, en primer lugar, reconociendo esa importancia trascendental que la opinión pública juega en la democracia moderna, y segundo, y esto creo que le da mucho valor a la tesis doctoral, porque evidentemente se elaboró y se defendió pues mucho antes de la aprobación o antes de la aprobación de este reglamento, adopta un camino a seguir, por decirlo de alguna manera, una hoja de ruta muy similar a la que marca la tesis, ¿no? Estableciendo, en este caso, con sentido obligatorio, pero una serie de estándares que los medios, al menos en la parte de la gobernanza de los medios, que los medios están obligados a cumplir, ¿no? Y eso, en mi opinión, le da todavía mucho más valor y mucho más interés en el momento actual al libro. Gracias, Rafa. Pero él ha sido un protagonista también en todo esto, porque sin Rafa yo no hubiera podido hacer este trabajo. Por supuesto. Vale, pues ya vamos a entrar ya en el último bloque y le voy a decir a Rafa que trabaje un poco. O sea, vamos a iniciarlo con él y así también, de hecho, pues también patrocinamos su última incursión literaria. Pero sobre todo lo que quiero hablar es de que hablemos un poquito del tema de las grandes plataformas tecnológicas, ¿vale? ¿Qué rol tienen y todo? Rafa, tú a finales del 2024 publicaste junto con 2 colegas más, ¿vale? Brasileños, un libro en el que voy a tomar aire, ¿vale? Porque el título muy, muy periodístico no es,
desde luego a modo de titular, que es Inteligencia Artificial y campañas electorales algorítmicas, disfunciones informativas y amenazas sistémicas de la nueva comunicación política. Ahí queda eso, ¿vale? Y Elena, en el libro que ha escrito, cuando hablamos de términos amenazas, y que tú en el libro que habéis escrito, ese concepto de amenaza surge mucho, Elena en su libro habla mucho en el contexto en el que ella escribe, que hay dos grandes amenazas, o dos amenazas muy, muy presentes en todo el mundo de los medios de comunicación y todo en su entorno, que es la desinformación y la captura informativa en los medios, ¿vale? Rafa, para que tú empieces, Rafa, y luego que Elena siga con el tema. ¿Qué papel juega en todo esto, en todo este embrollo, las grandes tecnológicas? Así de manera muy resumida. No... A ver, lo decías tú antes, o sea, las grandes tecnológicas han ocupado un papel que, aunque la apariencia y la realidad es que, o sea, la apariencia más bien es que han propiciado la desintermediación informativa, han ocupado ese papel de intermediación, pero con más peligro, en mi opinión, que los intermediarios clásicos, que eran los medios de comunicación. Los intermediarios clásicos desempeñaban un papel que, al ser evidente, al ser claro, pues permitían al lector aplicar su juicio crítico, su coeficiente reductor, por así decirlo, y cuando leías una información en un intermediario concreto, en un medio de comunicación, conocías, pues aunque fuera de manera intuitiva, sus tendencias políticas, su orientación, y de alguna manera aplicabas el coeficiente reductor a aquello que estabas leyendo, o podías aplicarlo, ¿no? El problema es que con la llegada de Internet y las grandes plataformas tecnológicas, estas se presentan en sociedad como defendiendo o anunciando o prometiendo, perdón, el acceso directo a la información. Y esto resulta tremendamente falso, porque a la hora de la verdad, la intermediación que realizan las grandes plataformas es mucho más determinante desde el punto de vista del acceso a la información que la que podían realizar los medios de comunicación. Y además de ser mucho más determinante, de condicionar de una forma clara el acceso a la información, lo hacen de una manera oculta. Decía Baudelaire que el gran éxito del diablo había sido hacer creer al mundo que no existía, ¿no? ¿Por qué? Porque si la gente cree que no existe, no tiene en cuenta su actuación, por decirlo de alguna manera, o su influencia en las cosas que le pasan. Con las grandes plataformas pasa lo mismo. Si uno accede a la información sin tener sensación que ese acceso, sin conocer que ese acceso está mediado y condicionado de una forma determinante por las grandes plataformas, acudirá desnudo, por decirlo de alguna manera, o sea, acudirá sin ese juicio crítico, sin esa capacidad de aplicar ese coeficiente reductor del que estamos hablando. En ese sentido, el papel de las grandes plataformas de acceso a la información es determinante y podríamos decir, o utilizando tus palabras, una gran amenaza. Hay un segundo elemento que también es clave y que tiene que ver con lo que tú señalabas previamente, que es que los medios de comunicación de alguna manera se habían entregado de una forma, o sea, pues de una forma crítica a las plataformas, creándose a sí mismos una dependencia brutal, porque la dependencia no era solo que su tráfico dependía de los medios y que una buena parte de su tráfico acababa dependiendo de las grandes plataformas, sino que además, incluso cuando intentaban hacer ese segundo paso del que tú hablas, de llegar a los nuevos, de llegar a esos públicos específicos o de llegar a sus públicos, acababan dependiendo de la plataforma para llegar a esos públicos, porque no habían sido capaces de construir canales de comunicación, esta vez directa, sin la intermediación de la plataforma. Entonces, aunque hubieran desarrollado labores de microsegmentación absolutamente espectaculares, no había un canal de llegada. Esta dependencia, que creo que ha marcado la labor de los medios durante los últimos 10, 15 años, está empezando de alguna manera, o los medios están empezando a sacudirse esta dependencia de las plataformas, creando canales propios, pero de una forma muy costosa, pero por otro lado exitosa. O sea, cuando los medios empiezan a sacar podcasts, de alguna manera están liberándose de la dependencia de los medios a la hora de la distribución, o cuando empiezan a sacar newsletters que nos pueden parecer, o cuando las ves desde fuera pueden parecer muy antiguas, ¿no? La vuelta al correo. Sin embargo, lo que se está haciendo son crear canales de comunicación con públicos específicos que no dependen ya de las plataformas, ¿no? Por eso creo que si entendemos estas nuevas figuras exitosas de los últimos años en esa clave, probablemente podamos entender mejor
el papel determinante de las plataformas, ¿no? Sin entrar, en mi opinión, en estas teorías, y lo digo con cierta... Pero en estas teorías conspiranoicas por las cuales las plataformas han decidido, han conformado un gran grupo para conquistar el mundo de la mano de Trump, ¿no? O sea, las grandes plataformas, en mi opinión, tienen un único interés, que es el beneficio económico, y eso es parte de su problema, y ese interés lo consiguen mejor o lo hacen más o lo consiguen de una forma más eficiente estando de la mano del gobernante, y estuvieron de la mano del gobernante antes de Trump y entregados, podríamos decir, absolutamente con armas y bagajes, y ahora se están entregando a Trump. Pero, en mi opinión, tan criticable es lo anterior como lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, que las plataformas convertidas en organizaciones tremendamente poderosas por este papel determinante del que hemos hablado, deciden aliarse con los poderosos para hacer más grande ese poder. Y lo que nos pone sobre la mesa, en mi opinión, y a lo que tenemos que aplicar el juicio crítico es por qué hemos permitido que las plataformas se hagan tan poderosas, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Elena? Es lo que este tema tan sencillo y tan simple. Exacto, es un tema complejísimo. Sí. Yo quería destacar de lo que ha comentado Rafa, que el tema de la mala intermediación, o sea, de no asumir ciertas responsabilidades que además ahora con la victoria de Donald Trump y todos los movimientos que se están produciendo y como ya el arrope final de todos estos líderes tecnológicos a esta desregulación, que pues soy menos optimista en que vayamos a ir a un mundo de buena gobernanza de la tecnología y de las plataformas. Ayer escuchaba la radio, ¿no? Y hablaban de bueno, pues, el tema de la inteligencia artificial china y cómo pues, al parecer pues, está provocando que los líderes tecnológicos pues, tengan esa sensación de tener que competir, ¿no? Con el gran monstruo chino. Y para mí es el escenario más arriesgado al que nos podemos enfrentar, porque si ya Trump no pone en valor todo el tema de las garantías, no ven valor a cierta regulación para que esa inteligencia artificial y para que esa tecnología y para que esas plataformas, aparte de ganar dinero, minimicen ciertos impactos negativos y ciertos riesgos. Si todo eso ya va a ser una carrera libre y encima se añade la gran competencia a la que nos estamos enfrentando con China, creo que lo que vamos a ver pues no va a ser muy favorable ni positivo para todo esto que requiere una democracia, todos estos pilares, sistemas, elementos que necesitamos para que una democracia funcione correctamente. Entonces yo ahí estoy en un momento un poco bajo, moralmente hablando, porque no veo una salida positiva para el periodismo, para la democracia, dentro de que no hay, insisto, escenarios blanco y negro. O sea, creo que al mismo tiempo, como ha comentado Rafa, toda esta tecnología nos permite cosas muy interesantes, y estos productos de los que hablaba Rafa, de podcast, de newsletters, de buscar canales propios, eso también lo está favoreciendo la tecnología y también vamos a poder hacer cosas interesantes con ellos, ¿no? Pero a grandes rasgos y de una manera más sistémica, yo estoy un poco preocupada. ¿Tú no estás un poco preocupado con toda esta deriva, Rafa? O si no, no sé, ¿cómo crees que está afectando la victoria de Donald Trump y el movimiento tan... O sea, a ver, puede sonar un poco, no sé, indulgente, pero de alguna manera yo creo que es una buena noticia, porque ha puesto sobre la mesa realmente el problema y la magnitud del problema. No sé si me explico. O sea, el problema que tenemos es que estas amenazas, que son reales y graves, hasta la victoria de Donald Trump no nos parecían tales, o había una buena parte de la sociedad que no le parecían tales porque de alguna manera confirmaban su forma de entender el mundo, y mientras confirmaban su forma de entender el mundo se entendían las plataformas como aliados. O sea, durante mucho tiempo ha habido mucha gente que ha entendido que la plataforma era un aliado, y al menos en el ámbito electoral, que es en el que yo trabajo, la plataforma, siempre y cuando estuviera al servicio de determinados
principio, o sea, de determinados poderes, por así decirlo, se consideraba un aliado, cuando sus formas de funcionamiento, en mi opinión, o sea, el carácter estructural de las plataformas es donde está el verdadero problema. Y esos problemas existían antes de Trump y van a seguir existiendo después de Trump. Ya, pero Como esos problemas son grandes, me parece, o sea, comparto contigo la sensación de, no sé cómo decirlo, de preocupación. y de impotencia, sobre todo, pero Pero perdona, soy un Rafa, optimista radical. Pienso que ha habido mucha gente que se ha dado cuenta del peligro de las plataformas gracias a la victoria de Trump. No sé si me explico. no te Sí. explicas, perdona. O sea, cuando se ha visto a todo el mundo rodeando a Trump, de repente hemos dicho, joder, qué potentes son las plataformas. No. Qué capacidad de Pero influir en déjame el que te mundo diga una tienen. cosa y perdona que te interrumpa, pero yo creo que Europa, desde hace ¿cuántos años ya? ¿5 años? ¿10 años? Lleva anticipándose o lleva tratando de supervisar el impacto negativo de las plataformas con una regulación, que es este paquete del que hablamos y que tú además conoces mucho mejor que yo, toda la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, Sí, el reglamento de no son IA. 10 años, sino 6 meses. O sea, que No, y no. parte de él no ha entrado ni en 5 vigor. 5 pero- años. 10 me he pasado, pero 5 años sí que se llevan pensando sobre el cosechando. tema, pero la realidad es que imagínate hasta qué punto, y vuelvo al ámbito electoral, que la DSA en el mes de abril del año 2024, donde se celebraban 27 elecciones claves para la Unión Europea, no había entrado en vigor y había entrado en vigor en una décima parte en lo que afecta a las elecciones. No sé si me explico, o sea, Bueno, pero existía esa sensación de hemos llegado quizás tarde, pero esa sensación de urgencia existía antes de Trump. Es decir, yo creo que no soy la única que llevo viendo, vamos, es que toda la oleada de académicos y de reguladores y de líderes de opinión preocupados con la ética de la inteligencia artificial lleva cosechándose desde hace más de 5 años y, si me apuras, 10. O sea, yo creo que los riesgos de las grandes plataformas se llevan subrayando desde hace mucho tiempo. Y el problema que yo veo es que todo lo que se ha hecho por parte, sobre todo, de Europa, no sé qué eficacia va a tener a partir de ahora si entramos, por un lado, en una carrera de desregularizarlo todo en Estados Unidos, por otro, los dueños de estas plataformas ya no ocultan, como pasó en la primera legislatura de Trump, su total respaldo al líder. O sea, ahora ya están totalmente alineados con él en agenda y estamos, por otro lado, en esa carrera vertiginosa de a ver quién domina la carrera de la inteligencia artificial frente a China, ¿no? Entonces, ahí las lógicas son muy salvajes en el sentido de, me lo decía hace poco un ingeniero que trabaja en una empresa puntera de inteligencia artificial norteamericana y que está bastante asustado con la lógica económica que hay detrás de todo y que no tienen ningún tipo de preocupación con el impacto negativo que va a tener cualquier cosa que diseñen. Están más en la carrera de a ver cuándo conseguimos antes un venture capital y cuándo conseguimos cotizar en bolsa, porque esto va de dinero, ¿no? Entonces, y yo creo que el optimismo de decir ahora con Donald Trump los problemas se van a empezar a ver mucho más de cerca, me sorprende que hagas esa afirmación por lo que te digo, porque creo que se llevan viendo desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, con dos datos muy concretos, ¿no? O sea, amenazas, o sea, dices o señalas que Trump va a desregularizar las plataformas sociales. Las plataformas sociales Liberal todo, o sea, su Estados apuesta Unidos están liberal. desregularizadas totalmente. O sea, se han intentado regular en los últimos 4 años al menos 13 veces. O sea, hay 13 proyectos de regularización de las plataformas en el Congreso y ninguna ha salido adelante. Entonces, no creo que sea posible desregularizar más el funcionamiento de las plataformas en Estados Unidos, porque están literalmente Me estaba refiriendo, regularizadas. a desregular en general muchos ámbitos que hasta ahora con Biden se habían tratado Sí, pero que lo que afecta a las redes sociales y a las plataformas realmente es que el escenario norteamericano es un escenario tremendamente, o sea, en el que el problema no se había afrontado de una manera, el anuncio de Mark Zuckerberg para mí es muy sintomático de lo que yo estoy diciendo. Mira, hasta ahora hemos mantenido las formas porque no nos quedaba otra de alguna forma y ahora ya con Trump ya definitivamente no hay que hacer nada. Pero aquí es donde debatiríamos, ¿no? O sea, aquí es donde yo creo que sí que hay un debate de fondo donde yo no tengo claro que tenga la razón. O sea, en la otra parte me parece que no, o sea, que el escenario jurídico a día de hoy en Estados Unidos es muy parecido al que teníamos en eso estoy tenido durante los 4 años. En eso estoy de acuerdo. Pero El segundo punto del debate, no, pero como estamos hablando de Trump, el segundo punto del debate es,
dices, ahora hemos visto que están asociados con el líder. Pero es que mi punto es que han estado igual de asociados con Biden durante 4 años. O sea, las plataformas han sido las primeras en adoptar políticas sociales, incluso, no solo de funcionamiento de la plataforma, sino ejemplos muy claros que a mí me llamaron mucho la atención. No todas las plataformas sociales apoyaron cuando la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía el aborto en determinados, o que permitía prohibir el aborto en determinados estados, todas pusieron sobre la mesa unos planes de acción social que permitían a sus empleados o que financiaban a sus empleados cambiar de estado para poder realizar el aborto. Eso es una asociación muy clara con el líder. O sea, las plataformas estaban igual de asociadas con Biden como están ahora con Trump. Totalmente. Entonces, esto pero es lo en que el caso creo... nuestro que nos ocupa, estar asociadas con Biden, lo que provocó a lo largo de los años de Biden es que estuvieran más preocupadas por ciertas garantías en el entorno de las redes. Es decir, apostaron por hacer esas colaboraciones con fact-checkers, es decir, mantenían más estas... Pero es que eso no es real, es que yo lo que creo, o al menos ha sido totalmente ineficaz. Por eso Bueno, otra cosa es que haya sido ineficaz, pero eso, por lo menos los gestos los tenían. Pero por eso digo que de alguna manera esto lo que pone sobre la mesa es la hipocresía o la inutilidad de ese tipo de gestos. O sea, que en ese sentido es en lo que soy optimista. O sea, en el sentido de que las plataformas no estaban luchando realmente contra el problema, estaban dando la apariencia de que estaban luchando. O sea, que en el ámbito electoral lo he visto cientos de veces cómo las plataformas firmaban grandes convenios con los organismos electorales latinoamericanos en la lucha contra, por ejemplo, la violencia de género contra la mujer, y luego los organismos electorales, ante ejemplos de fraude que utilizaban las plataformas para desinformar de una manera determinante, se miraban hacia otro lado y decían, no, es que nuestras normas de uso no nos permiten intervenir. Y permitían literalmente olas desinformativas con incidencia electoral mirando hacia otro lado. Entonces, en mi opinión... Vale, te lo compro. Te lo compro. Pero esto ahora, si no hay nadie que las ponga ni media presión, salvo Europa, que no va a ser relevante para ellas... Si el problema sigue siendo el mismo y es gravísimo. ¿Tú crees que va a ser el mismo o se va a incrementar? O si quieres, o sea, estoy contigo que puede ser más grave, pero creo que lo único bueno de esta historia, y por eso me agarraba a esa parte optimista, es que hoy hay mucha más gente consciente del peligro de... Sí, porque ahora hemos entendido que estos señores son muy poderosos y que estos señores asociados con el poder pueden hacer mucho daño. Y hasta ahora entendíamos que como estaban asociados con el buen poder, no hacían tanto daño, al menos. Y entendíamos que estaban luchando contra la desinformación. Lo que hemos puesto sobre la mesa, en mi opinión, lo que se ha puesto sobre la mesa con la victoria de Trump, es que no estaban luchando contra la desinformación. Estaban intentando nadar y guardar la ropa para seguir haciendo su único objetivo, que es mayor beneficio económico. Entonces, que eso se haya puesto, que eso se haya desnudado, en mi opinión es buena noticia, porque nos permitirá al menos, iba a decir, a los que llevamos mucho tiempo denunciándolo, si antes de la llegada de Trump, seguir luchando y quizá con mayor respaldo social. Bueno, no sabía yo que iba a tener que hacer funciones de moderador. No. Bueno, en el fondo estamos más de acuerdo de lo que parece. O sea, Grabemos otro podcast en el que solo sea un debate, en el que elijamos un par de temas y poder debatir porque ya se va acabando el tiempo y ya no podemos seguir. Pero simplemente para acabar este tema, y con lo que habéis comentado los dos y habéis opinado cada uno al respecto, creo que podemos estar o podéis estar de acuerdo en un tema concreto. Y a ver si me sé explicar. Si hablamos de gobernanza de medios, ¿vale? Que parte de la conversación que hemos tenido es sobre la gobernanza de medios. Hay otro aspecto, y que Elena no lo trata en el libro, y de hecho lo dice que sería otro tema a tratar diferente, que es qué ocurre con la gobernanza de las grandes tecnológicas, ¿vale? Que eso es un melón y hay para horas y horas de debate o de poner casos concretos, ¿no? ¿Creéis que el escenario actual a día de hoy, independientemente de Trump, del contexto concreto que haya de cada momento actual, es que así como estamos hablando de que puede haber una gobernanza de medios, se puede hacer un trabajo para que determinados, no todos los medios, pero se establezcan procesos de gobernanza dentro de esas empresas editoriales, eso no está en el debate de las grandes tecnológicas, eso no está en el mundo ahora mismo en la parte de las grandes tecnológicas. Es decir,
O sea, yo creo que hay una corriente muy grande y de hecho, bueno, pues tenemos el reglamento de la IA europeo, tenemos las recomendaciones de la UNESCO sobre ética en la inteligencia artificial. Hay como un movimiento de muchos actores preocupados con el impacto de la tecnología y están tratando de llevar a cabo esa gobernanza. Para mí el problema fundamental, y por cierto que has comentado antes, Rafa, buen poder, mal poder, yo trataría de evitar, o por lo menos yo no quiero pensar que Biden ejemplifica el buen poder y Trump el mal poder, porque no lo veo en esos términos, lo veo en términos de qué garantías apoya cada líder político cuando se trata de regular ese proceso de comunicación pública. Que es verdad que, bueno, tú sabes mucho más de las medidas, el grado de eficacia e ineficacia, que yo no soy experta en eso, no tengo ni idea, ¿no? Pero el hecho de que exista una red de fact-checkers en una plataforma como Meta, para mí a priori puede ser una garantía. Que luego resulta que es absolutamente ineficaz, pues yo ahí no soy capaz de ver ni de saber los datos concretos, pero para mí era una garantía, por lo menos me daba esa tranquilidad. El hecho de que ahora sea absolutamente un campo libre, despejado de todas estas garantías, me preocupa especialmente, pero quería hacer esa matización de que yo no considero que haya, o sea, no me quiero de alguna forma decantar ideológicamente por uno u otro porque no va de eso, pero sí que me preocupa esa desregulación. Y entonces, yendo un poco a la pregunta que tú hacías, creo que hay muchos esfuerzos, pero que si el principal líder, en este caso Trump, por lo que está demostrando una preocupación es por ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial. O sea, entre otras muchas cosas. Digo, en el ámbito en el que estamos nosotros hablando, no creo que vayamos a tener un gran éxito en muchas de estas iniciativas que están tratando de ir por esa vía de gobernanza de plataformas. O sea, yo no creo que Trump vaya a ayudar a la gobernanza de las plataformas, al revés, puede dificultarlo. Pero mi optimismo viene de que probablemente gracias a que es Trump y no es Biden, mucha gente es mucho más consciente y por tanto va a convertir esto en prioritario, porque como no lo va a hacer Estados Unidos, lo tendrán que hacer otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que digo que me parece positivo, no porque la batalla esté ganada, pero porque creo que vamos a empezar a dar una batalla de una manera más amplia, que hasta ahora era una batalla puramente minoritaria. O sea, que he participado en la elaboración del documento de la UNESCO y éramos 15, no sé si me explico. O sea, que a la hora de la verdad no existía una percepción social amplia o no de la magnitud del problema, y el problema, en mi opinión, es muy grande. Entonces, ¿creo que Trump amplifica el problema? Sí, totalmente. Pero también me parece que puede ser una oportunidad, y en ese sentido es en el que lo digo. O sea, que pero oportunidad para quién, para Europa, porque es que si Estados Unidos no entra en esta conversación de cómo gobernar de una manera más justa, ética, etcétera, etcétera, el mundo de la tecnología, realmente, ¿de qué sirve que Europa? O sea, es que no nos van a hacer ni caso, ¿no? Bueno, eso dependerá de nuestra habilidad para arrastrar a Latinoamérica, como hemos hecho, por ejemplo, con el Reglamento de Protección de Datos, y ha funcionado bien. Hay muchos países latinoamericanos que han adoptado el modelo europeo en lugar de adoptar el modelo norteamericano, que ni con Trump, ni con Biden, ni con Obama ha sido un modelo amplio, o sea, ha sido un modelo respetuoso de la privacidad, ha sido un modelo que permitía cualquier utilización de los datos hasta su compra, y sin embargo, frente a un modelo profundamente libertario de los datos, ha habido muchos países en Latinoamérica que han decidido prescindir del modelo norteamericano y adoptar el modelo europeo. Lo mismo está pasando en Asia. O sea, que yo creo que sobrevaloramos el poder de Estados Unidos. Y de alguna manera, por eso, o sea, creo que si nos damos cuenta de la magnitud del problema, no solo en Europa, que ya, como bien dices, nos hemos dado cuenta hace bastante tiempo, sino en el resto del mundo, pues tenemos una oportunidad de poner esto sobre la mesa y de tratar de dar soluciones, aunque Estados Unidos permanezca ajenas a esas, como estamos viendo con el cambio climático. O sea, Estados Unidos ha decidido que se sale del Acuerdo de París. ¿Esto es bueno o es malo para el cambio climático? Pues yo no tengo tan claro que sea malo, en el sentido de que creo que nos pone a los demás con la responsabilidad de sacar adelante el tema. Bueno, vamos a ir acabando. Os reconozco que me sentí un poco Vicente Vallés y Ana Pastor en esta última parte del podcast. Me parece genial. La sal de las conversaciones. De todos modos, ya iré pensando durante unas semanas y lo voy a emplazar a otro podcast para que sea un podcast sobre lo que queráis debatir vosotros. Elegiréis los temas, y porque
vamos a montar aquí una tertulia entre los dos directamente, ¿vale? Y ya para acabar, lo que os había avisado antes de empezar el podcast, canción que queréis que incluyamos en la playlist. Y no vale debate, ¿eh? Aquí no podéis debatir ya. Directamente. Que tenemos que proponer los dos la misma. No, cada uno. Por Cada eso ahí ya no hay debate, ya cada uno puede elegir. Pues mira, yo me decanto por una canción que tiene mucha energía y es muy... En vista de que estoy un poco baja de moral, como os decía antes, me gusta mucho una canción de Diana Ross que se llama I'm Coming Out. Perfecto. Pues yo por el tema probablemente una canción de Enrique Bunbury que se llama Las Palabras y que creo que es una reflexión buena sobre el peso de las palabras, la verdad, la comunicación y el silencio que nos puede venir, que nos puede servir de banda sonora para este debate. Habéis sido muy originales en la elección de las dos canciones, os lo puedo decir. Oye, pues acabamos con esto. Muchísimas gracias, Elena, Rafa, por haberos dejado arrastrar a esta conversación / debate en la opinión final, que me ha gustado mucho. Y nada, a Rafa no le voy a decir que está en su casa porque mucho antes de que yo estuviera ya era su casa, pero Elena, que tienes tu casa en cualquier momento y nos podemos juntar para lo que tú quieras. Muchas gracias, David, ha sido un placer. Muchas gracias a los dos.